Hola a todos. Bueno, yo soy Rebeca, soy residente de cuarto año de medicina interna y bueno, vamos a seguir con otro taller de casos clínicos. Yo lo he estructurado un poquito diferente. De todas formas, si queréis ir conectándoos al Kahoot, este es el PIN y el QR. Y empezaré presentando tres casos ya desde el inicio con su resolución y luego a partir de ahí ya empezaremos a comentar un poquito la revisión de la patología que todos ellos comparten, ¿vale? Bueno, si ya lo tenéis, ¿no va? Bueno, si lo metéis con el pin, ¿tampoco va? Pues habrá cambiado. Espera. Sí, lo único que igual una vez que ya empecemos, es que no sé, si le doy a iniciar igual se inicia. Pues ha cambiado el pin. Sí, me sale mal. Vale. Bueno, ahora volveré a ello, así que con esto. Vale, pues empezamos con los casos. Tenemos a tres pacientes. En el primer caso tenemos a una mujer de 23 años sin antecedentes médicos de interés, que es natural de Brasil, con un traslado a España 6 meses antes y viajes de regreso a su país de origen desde entonces. En el segundo caso tenemos a un varón de 43 años que es natural de Nigeria, reside en España desde hace 7 años y viajes de regreso a su país desde entonces. Y en el último caso tenemos a un chico de 16 años que se trasladó a Mallorca un mes antes, tampoco sin antecedentes médicos de interés. En el caso de la mujer de 23 años, la remiten por un hallazgo de una eosinofilia periférica con un recuento absoluto de eosinófilos de más de 2.000 y cuenta una clínica de aproximadamente un mes de evolución de distensión abdominal, prurito en las extremidades, niega clínica miccional y a la exploración física lo único que destaca es un dolor a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha, pero sin signos de irritación peritoneal. En el caso del varón de 43 años, lo remite por un hallazgo incidental en una analítica de una eosinofilia con un recuento absoluto de eosinófilos de 750. En principio, el paciente. Perdón. Mejor. Ahora me oís. Vale. Vale, en principio el paciente estaba asintomático, aunque sí que refería que desde hace un tiempo había estado intentando conseguir con su pareja un embarazo y que no estaban teniendo éxito. La exploración física sin hallazgos. Y por último, el chico de 16 años también presentaba un recuento absoluto de eosinófilos de 1.400 y él sí que contaba y había consultado en urgencias en un par de ocasiones por una clínica ya de un año de evolución, de disuria, tenesmo vesical y hematuria. La exploración física en principio no había hallazgos relevantes, pero en este caso, por esta clínica ya más marcada, sí que se le solicitó un sedimento urinario que destacaba por una proteinuria y una hematuria bastante marcadas. Por este motivo se le amplió el estudio con una ecografía abdominal en el que sí que se le visualizaron dos lesiones a nivel de la pared vesical y una cistoscopia en la que se objetivaron quistes blanquecinos múltiples. En los tres casos, entre otro panel de pruebas que se le realizó, pues los tres tuvieron unas serologías positivas para esquistosoma. En el caso 2, aparte, también tuvo una serología positiva para estrongiloides. Y bueno, y con esto la patología de la que vamos a hablar es el esquistosoma, ¿vale? Bueno, antes de acabar, perdón, los tres recibieron tratamiento con praziquantel ajustados por su peso y en los tres casos con esto hubo una resolución completa de la eosinofilia y de la sintomatología que comentaron. Y en el tercer caso también se constató con una repetición de la visualización de parásitos en orina, que estos ya no eran visualizables 2 meses tras haber completado bien el tratamiento. Y con esto ya vamos al Kahoot. Empezamos con la primera pregunta. Me gustaría que me indicaseis la prevalencia que opináis que de forma aproximada hay de esquistosomiasis a nivel mundial. Bueno, no sé si os habéis podido conectar ya todos, todavía no. Vale, pues más tiempo para pensar entonces.
¿Ya bien? ¿Sí? Vale, pues empezamos. De acuerdo, perfecto. La mayoría creo, bueno, he ido muy rápido, pero creo que la mayoría habéis acertado. Vale. Y vamos a seguir con la presentación. Bueno, la respuesta correcta son una de 250 millones de personas. La esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria aguda que se puede cronificar, ocasionada por la especie de esquistosoma. Importante saber que es la segunda enfermedad parasitaria en cuanto a morbimortalidad tras el paludismo, sí que es muy relevante. Se estima que más de 700 millones de personas viven en zonas de riesgo y, según los últimos datos de la CDC publicados en el 2021, la prevalencia estimada de personas infectadas es en torno a 250 millones. La endemicidad bueno, esta enfermedad es endémica en más de 78 países, en áreas tropicales y subtropicales de África, de Sudamérica, del Próximo Oriente y bueno, de zonas de Filipinas. Depende sobre todo de la presencia del hospedador intermedio, que es un caracol de agua dulce, de distintas especies, dependiendo de la especie del esquistosoma. Y bueno, esta distribución global va variando en los últimos años debido a los movimientos poblacionales y también al cambio climático. En esto ya entraremos un poquito más adelante. Pasamos a la siguiente pregunta del Kahoot, que os pido que me digáis cuál creéis que es la seroprevalencia de este parásito en las personas procedentes de países endémicos. Vale, de acuerdo. Antes de explicar de dónde vienen exactamente estos datos, pasamos a una segunda pregunta. Y bueno, ¿qué especie de esquistosoma creéis que está asociada a la forma clínica urogenital de la esquistosomiasis? Esto es un esquistosoma adulto. Vale, muy bien. De acuerdo, pues seguimos. El hematobioma, sí. Vale, de acuerdo. Bueno, hay dos formas clínicas principales de la enfermedad en su forma crónica, que es la urogenital, que está ocasionada por el esquistosoma hematobium, y luego la intestinal y la hepatosplénica, que está ocasionada por el resto de especies, siendo las más frecuentes el Mansoni, el Japonicum y el Mekongii. Y bueno, respecto al dato de la seroprevalencia estimada, se hizo en el 2019, que se publicó en el Lancet Global Health del 2019, que la seroprevalencia en personas procedentes de países endémicas, migrantes que habían venido de estas zonas, que estaba en torno al 18%, que es bastante destacable. Y bueno, luego como dato curioso, cuando estuve leyendo un poquito sobre el tema, me encontré con que en el antiguo Egipto había como parte de los ritos de los varones de pasar a la edad adulta y ser considerados como hombres, estaba la menstruación masculina. Y luego se postula que realmente esta menstruación masculina lo que es ocasionada por infecciones por esquistosoma hematobium. Un dato chulo. Bueno, como he dicho ya, la transmisión y el ciclo biológico de este parásito depende de la presencia del hospedador intermediario, que son los caracoles de agua dulce. En el caso del hematobium, que es la forma urogenital, dependemos del bulinus, y en el caso del resto de especies, bueno, y del Mansoni, de la bionfalaria. Rápidamente un poquito del ciclo biológico. Todo empieza por la presencia de los huevos del parásito en aguas dulces.
Estos huevos eclosionan y liberan al agua las miracidias que penetran en los caracoles. Ahí maduran durante unas semanas hasta que liberan las cercarias, que son las que penetran a través de la piel humana, migran por la circulación, por la sangre hasta el hígado, hasta ahí donde el parásito ya madura hasta la forma adulta. Una vez que están en la forma adulta, viajan de forma junta al gusano adulto, hembra y macho, hasta depositarse por circulación portal en las vénulas, ya sea del plexo venoso vesical en el caso del hematobium o de las mesentéricas en el caso de las formas intestinales de la enfermedad. Allí llega un punto en el que ya se liberan los huevos, que los miocidios, perdón, y que ya atraviesan ya sea la pared vesical o la intestinal y se liberan al agua, por lo cual se podría volver a repetir todo el ciclo. Y hablando ya un poquito más de la clínica, tenemos primero la esquistosomiasis aguda, que en la mayor parte de los casos es asintomática, sobre todo en personas que ya son procedentes de zonas endémicas, porque ya incluso desde el desarrollo fetal ya han estado expuestos al parásito por las infecciones maternas de repetición. En el caso de clínica aguda leve tendríamos el simple hallazgo de la eosinofilia, sin nada más, o el exantema del nadador, que lo podéis ver en la imagen. Esto puede aparecer incluso horas o días tras la exposición y es un exantema maculopapular que consta en lesiones de 1 a 3 centímetros de diámetro, que son bastante pruriginosas y se encuentran sobre todo en zonas por donde hayan penetrado las cercarias, sobre todo las podríamos buscar en las extremidades. Luego, un cuadro ya un poquito más evolucionado es la fiebre de Katayama, que aparece a la semana, 12 semanas de la exposición y puede durar ese tiempo. Y lo que presentan los pacientes es fiebre, cefalea, mialgia, síntomas respiratorios leves, pero puede evolucionar, incluso presentar hepatoesplenomegalia. Y aunque las manifestaciones realmente graves en la fase aguda son excepcionales, a nivel del corazón pueden llegar a presentar desde pericarditis, miocarditis, isquemias miocárdicas silentes, a nivel pulmonar cuadros de neumonitis intersticial y a nivel neurológico incluso cuadros de disminución del nivel de conciencia, crisis convulsivas y demás. En cuanto a la esquistosomiasis crónica, esto se produce ya a partir de los 3 meses de la infección. Se estima que hasta en el 40-60%, sobre todo de las personas que proceden de zonas endémicas, puede ser asintomática, pero si fuera asintomática hay 2 formas principales de la enfermedad. Está la urogenital, que como ya hemos dicho se produce por el hematobium. La clínica leve constaría en hematuria, disuria, dispareunia. Si fuese evolucionando por la inflamación repetida, por la formación de granulomas, podría evolucionar a una fibrosis vesical, con aumento del riesgo de infertilidad. En esta parte todavía estaríamos en un cuadro reversible, que si lo tratamos todavía podemos evitar que evolucione más, pero si no se trata, si no se detecta, pues puede evolucionar incluso a provocar un carcinoma escamoso de vejiga. También apunto aparte a la esquistosomiasis genital, sobre todo femenina, que se considera que es una de las causas principales de infertilidad en mujeres en zonas endémicas, y también es relevante que puede aumentar el riesgo de transmisión de infecciones como el VIH hasta 3 o 4 veces. En cuanto a la forma intestinal y hepatoesplénica, las formas leves causa cuadros de diarrea, de colitis, también en cuadros un poquito más desarrollados pueden provocar cuadros de enteropatía, pierde proteínas. Esto sobre todo en la población infantil es muy importante porque lleva cuadros de retraso del crecimiento, de desnutrición bastante relevantes. Y en el caso de que no se detecte, no se trate y evolucione más, por la formación de los mismos granulomas, pueden provocar cuadros de hipertensión portal con desarrollo de circulaciones colateral, cuadros de hematemesis, de hemorragias digestivas francas, incluso cuadros de fibrosis hepáticas sin alteración de la función hepática, que se pueden llegar a ver hasta en niños de 6 años, o sea, de forma muy precoz. Luego las localizaciones ectópicas son más excepcionales, pero puede verse afectaciones a nivel del sistema nervioso central, ya sea a nivel del encéfalo o de la médula espinal, sobre todo lesiones ocupantes de ese espacio por los granulomas, a nivel de pulmonar, cuadros de hipertensión pulmonar, y a nivel del riñón, pues cuadros de glomerulonefritis por inmunocomplejos. Pasamos a la siguiente pregunta del Kahoot. Es que ya hemos visto que el diagnóstico precoz es importante porque un tratamiento precoz
puede evitar complicaciones graves de esta enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le realizamos este cribado? De acuerdo, perfecto. Ahora lo explico. Vale. No, bueno, antes de explicarlo, si hemos determinado que hay que hacer el cribado y a quién hay que hacérselo, ¿con qué prueba lo haríamos? Muy bien. Pues ahora sí que. Vale, en cuanto a la pregunta de qué poblaciones lo dirigimos, bueno, tener en cuenta que primero que el cribado es ante población estrictamente asintomática, ni siquiera con eosinofilia. Y lo que se recomienda es que se haga a inmigrantes de zonas endémicas. A nivel de las autoridades sanitarias europeas, recomiendan que se haga a todas las personas que lleven menos de 5 años en Europa. A partir de ese tiempo ya no se recomienda que se tenga que hacer. Pero el último documento de consenso de la SEINC el 2022 sí que se recomienda que se haga a todos, porque aunque sea verdad que el riesgo de una infección activa disminuya con el tiempo, el parásito adulto puede permanecer viable incluso décadas. Entonces sí que podría ser recomendable hacer el cribado. También se recomienda en viajeros a zonas endémicas que hayan tenido exposición a zonas de agua dulce potencialmente contaminada, y la prueba que emplearíamos serían las serologías, que hay que tener en cuenta que pueden tardar hasta semanas en positivarse, ser positivas. La siguiente pregunta del Kahoot es, bueno, sabemos qué prueba utilizaríamos para el cribado, pero ¿cuál es la prueba realmente que se considera gold standard para confirmar el diagnóstico? Mm, vale. Se tenía que disculpar porque a veces no me acuerdo si hay otra pregunta. Sí. A ver. Bien, ahora te pasa. La siguiente pregunta, que esta es más dirigida igual hacia los microbiólogos, es que en base a la imagen identifiquéis qué especie de esquistosoma se ve. Eso es, correcto, el azul. Vale. Mm, vale, bueno, en efecto, el diagnóstico, la prueba para el diagnóstico gold standard es el examen directo del parásito, ya sea en heces o en orina, por microscopía óptica. En el caso de las heces se recomienda remitir al menos 3 muestras recogidas en días distintos, en días alternos. Y en el caso de la orina sí que se recomienda que, bueno, como se ha visto que la eliminación de los huevos es principalmente entre las 10 de la mañana y las 2, creo que era recordar que la muestra de orina sea recogida durante ese periodo de tiempo, que en ese caso sería más rentable. En cuanto, bueno, a la identificación de la especie, pues, bueno, he puesto 3 de las más predominantes. En el caso del Manzoni, lo que es característico es que la espina terminal, que no sé si la podéis ver muy bien aquí, a nivel posterior y lateralizada. En el caso del hematobium, la espina está a nivel posterior más centrada, ¿no? Y en el caso del Japonicum también tienen una espina terminal, pero es menos evidente, no sé si la veis en la parte de arriba de la imagen, y los huevos son más redondeados.
Siguiente pregunta. Bueno, esto antes lo he tocado brevemente, pero hemos dicho que la serología tarda un tiempo, ¿no?, en positivizarse. Pregunta. La pregunta es a partir de cuándo lo podemos detectar, ¿eh? No durante cuánto tiempo lo podemos detectar. Bien. Esto igual lleva a confusión. Eso es correcto. Esto es porque se tarda ese tiempo hasta que el parásito llegue a su forma adulta y que tengamos, ¿no?, la reacción del sistema inmune como para que se puedan generar dichos anticuerpos. Vale, en cuanto ya al diagnóstico, bueno, hemos dicho que la prueba gold standard es el examen directo, pero también nos podemos apoyar de las serologías. De hecho, siempre intentaríamos mandar ambas cosas. Eso, tardamos 6 a 8 semanas tras la infección en poder detectarlo. Importante saber que no nos ayudará a distinguir entre una infección activa versus una ya resuelta, porque pueden persistir positivos, y también por ese mismo motivo no nos servirá para monitorizar la efectividad del tratamiento. Luego también estarían las técnicas moleculares, tanto en orina como en sangre, y también a veces nos pueden servir de apoyo otras pruebas complementarias como las radiológicas. En el caso de la placa simple de abdomen, en las formas urogenitales de la infección podríamos ver calcificaciones a nivel de la pared de la vejiga. También con ecografía, que también nos puede servir de gran utilidad porque podríamos ver nódulos a nivel de la pared vesical, y en el caso de las formas hepatosplénicas podríamos igual llegar a ver incluso fibrosis, que podría ser indicativa, y ya si sospechásemos de una afectación ectópica como pulmonar o del sistema nervioso central, pues nos podríamos apoyar de pruebas como el TAC o la resonancia magnética. Vale. ¿Cuál creéis que es el momento óptimo para administrar el tratamiento? Viajeros y repuestos. Correcto. También bueno, antes. También el momento óptimo para administrar el tratamiento es esperar a que el gusano esté en su forma adulta, que es aproximadamente a 6-8 semanas tras la infección. El tratamiento de elección es el praziquantel. La dosis depende un poco del peso, de la especie que ocasione la enfermedad, y también tener en cuenta si sospechamos una afectación del sistema nervioso central, se tendrían que administrar de forma concomitante corticoides para evitar la reacción inflamatoria tras la muerte del parásito. Con los corticoides, cuidado, porque como hemos visto en uno de los casos, puede haber coinfección por estrongiloides, así que estaría indicado hacer un cribado de estrongiloides o incluso administrar de forma profiláctica la ivermectina para evitar una posible hiperinfestación por este otro parásito. Bueno, en cuanto a estrategias de prevención, el objetivo de la OMS sería alcanzar la erradicación en el 2030. Para conseguirlo se indica sobre todo el control del huésped intermediario, que es este caracol de agua dulce, también mejorías en la infraestructura sanitaria y de salubridad en regiones endémicas, y también, bueno, hay vacunas en desarrollo. Una pregunta que me imagino que también nos estaremos haciendo todos y que ya ha salido en alguna charla anterior es que hay posibilidad de que existan causos autóctonos. Ya hemos visto que sí que los ha habido en Europa, con el brote de Córcega en el 2014. Hubo 151 casos, si no me equivoco, principalmente de franceses, pero también de alemanes y belgas que habían ido a la misma zona de vacaciones. En el río Cabu, sobre todo, se identificó el brote de la infección. De hecho, las autoridades sanitarias llegaron a recomendar, bueno, a prohibir el baño en ese río durante un año. Y el riesgo en España, lo que aquí podéis ver en la imagen, es un mapa de riesgo de poder contraer la esquistosomiasis urogenital, porque lo que hay en España y en Portugal se ha identificado el Bulinus truncatus, que es el caracol que sí que podría transmitir, ser hospedador
el esquistosoma hematobium. Así que realmente en el momento actual lo que podríamos ver es la urogenital. Y en los puntos amarillos veis las zonas de España y Portugal donde se ha podido encontrar este caracol. Entonces, aunque a día de hoy se piensa que el riesgo es bajo, sí que existe la posibilidad, porque si una persona o un reservorio animal infectado eliminase huevos en una zona de agua dulce que estuviera presente este caracol, que ya vemos que lo tenemos, pues se podría empezar el ciclo de transmisión y podríamos tener casos aquí también. Entonces, como mensajes clave ya para finalizar, a tener en cuenta que la esquistosomiasis es una enfermedad muy relevante, es la segunda parasitosis de mayor mortalidad después del paludismo, que hay que mantener una sospecha clínica epidemiológica alta y realizar un cribado para poder realizar un diagnóstico de tratamiento precoz y evitar complicaciones muy importantes de esta enfermedad. Que el cambio climático y los cambios poblacionales están teniendo un efecto importante y destacable en que pueda llegar a otras zonas, ¿vale? Nuestras zonas cada vez se hacen más amigables tanto para el huésped intermediario y que tenemos la posibilidad real de empezar a tener casos autóctonos en España, así que tenemos que pensar en esta enfermedad no solo en viajeros, sino también en nuestros propios pacientes. Y bueno, no quiero ser catastrofista, pero pensarlo, ¿vale? Y estas serían las referencias. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si tuvieseis alguna pregunta, estamos los tres. ¿Sí?